Muy buenas noches, estimada profesora Carolina. Un agrado saludarla y agradecerle su interesante curso. Mi nombre es Pilar Vélez, soy ingeniero comercial y contador auditor de la Universidad de Chile y profesora de hace varios años en UNIAC, en la Facultad de Administración, y además soy miembro de la comisión de la carrera de Ingeniería Comercial también de la UNIAC. Bueno, considero muy interesante su curso, ha sido muy interesante puesto que nos ha permitido ampliar nuestros conocimientos en torno a la educación. Si comparamos nuestros saberes previos a lo que hoy día hemos aprendido, ha habido un enorme bagaje de conocimientos con las temáticas abordadas a través de sus interrelaciones, vinculaciones y reflexiones. Por lo tanto, doy inicio al mapa conceptual que he titulado como Relaciones entre la educación, las teorías educativas y los enfoques curriculares, el currículum y sus conclusiones. Vale decir, he tratado e intentado abordar todos los tópicos más importantes vistos en la asignatura, de tal manera de seguir una secuencia lógica para llegar finalmente al currículum. Espero, digamos, que esta secuencia sea lo más razonable posible y que identifique a todos los conceptos más importantes. Bueno, procedemos entonces. Tengo mi mapa conceptual aquí al lado, así que me voy a estar refiriendo permanentemente a él para poder analizar los conceptos, puesto que son bastantes. Bueno, básicamente el mapa parte por un análisis en torno a la reflexión en relación al concepto de educación. El concepto de educación que vimos ampliamente en los foros y que leímos en las materias de la profesora, y básicamente la educación entendida como un proceso complejo y multifactorial, ya que cumple funciones políticas, sociales, culturales, y que convoca a diversas disciplinas donde tiene un rol preponderante la pedagogía, que se nutre a su vez de varias disciplinas que son la filosofía, la economía, la historia, la sociología, la antropología, etc. Y que esta pedagogía, que ha sido un poquito mirada a menos en el último tiempo y que queremos darle el rol que corresponde hoy en día, es entendida como un campo disciplinar que abarca varios saberes y que materializa su actuar en el quehacer educativo con foco en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta educación, este proceso complejo y multifactorial, obviamente que tiene su génesis en los momentos históricos que ha vivido la educación y que se fundamentan en las teorías educativas y curriculares, y que se identifican dos teorías básicamente: las teorías funcionalistas y las teorías críticas. En lo relacionado con las teorías funcionalistas tenemos como autor destacado a Emile Durkheim como representante de la sociología moderna, que establece como teoría un modelo normativo para el bien común. Por tanto, la educación es entendida como un espacio de socialización que propicia la constitución del sujeto social y la adaptación social. Por otro lado, tenemos las teorías críticas, que nacen en el marco de la formación de la Escuela de Frankfurt, cuyos pilares básicos es la justicia, la razón y la igualdad, y que la escuela señala que reproduce la desigualdad y la jerarquía social. Por lo tanto, permite la formación de un discurso pedagógico crítico, siendo el empoderamiento de los actores fundamental para la transformación social. Teniendo ya analizadas las teorías educativas y los enfoques curriculares, pasamos a reflexionar sobre el currículum y sobre las distintas perspectivas que subyacen al currículum.
Pero básicamente el currículum lo entendemos de acuerdo a los saberes previos, como los planes y programas educativos, pero realmente toma mucha significación la definición que nos hace mucho sentido, la definición que nos hace Mirta Abraham como una propuesta educativa que contiene una representación de saberes y significados propios de la cultura vigente y que han sido seleccionados y organizados para su comunicación en el ámbito escolar. Esto significa que a través de este sistema se enseña a leer la realidad de una determinada manera. Eso es muy interesante y muy importante, porque permite, al contener propósito, una selección de contenido y una propuesta de métodos de enseñanza y actividades de aprendizaje, se está expresando una manera de organizar la realidad. Me ha hecho mucho sentido esta definición que la profesora Mirta Abraham sostiene sobre lo que es el currículo, que es totalmente distinto a un plan educativo, un programa o una asignatura escrito, sino que realmente es una manera de interpretar la realidad. Bueno, este análisis del currículum también se fundamenta en las perspectivas y significados que subyacen al currículum, que son básicamente tres, que se fundamentan en las distintas épocas históricas vividas, y una de ellas es la racionalidad técnica, que se sustenta en el positivismo. Bueno, las tres perspectivas son la racionalidad técnica, la perspectiva crítica y la perspectiva praxeológica. La racionalidad técnica es una corriente que se sustenta en el positivismo. La realidad es objetiva, es estructurada y ordenada, por tanto las propuestas curriculares se basan en diseños técnicos que operacionalizan el proceso de enseñanza-aprendizaje. La perspectiva crítica es una corriente que se sustenta en el materialismo dialéctico, la hermenéutica y la fenomenología. La realidad es una construcción social, por tanto docentes y estudiantes tienen un rol activo como transformadores de la realidad. Y la perspectiva praxeológica es una corriente influenciada por la dialéctica, la hermenéutica, la psicología social comunitaria, que releva el diálogo y la reflexión permanente en teoría y práctica, y el currículum es entendido como un proyecto que transforma la práctica educativa y los actores que en ella participan. Por eso los relaciono mucho con la definición de currículum que da la profesora Abraham. Ahora, no obstante, estas problemáticas que tiene la misma profesora Abraham nos manifiesta las problemáticas que subyacen al currículum, que son la devaluación de saberes no científicos, el predominio de las ciencias, matemáticas sobre otras disciplinas, la fragmentación de saberes y la disociación de contenido y significación. Y otro aspecto importante son las manifestaciones y mensajes del currículum que se expresan a través del currículum explícito y del currículum oculto. El currículum explícito se asocia, ¿no es cierto?, a los planes de estudio, a los objetivos educativos, a los materiales de enseñanza, a la malla curricular, y el currículum oculto se asocia a los valores, a las actitudes y a los mensajes de la vida cotidiana. Y ahí hay una relación muy directa con la interpretación de la realidad. Por lo tanto, he querido en este mapa conceptual y digamos, las conclusiones a lo que apunta este mapa es que el quehacer educativo, ¿no es cierto?, es un proceso complejo que para acercarse a su comprensión debemos considerar múltiples factores, y uno de ellos es el currículum, muy importante, que para poder estudiarlo se requiere conocer y reflexionar en torno a las diferentes corrientes filosóficas y epistemológicas para identificar la construcción de base respecto al hombre y al conocimiento, que es relevante también conocer el
contexto histórico, político, ideológico, social y cultural para comprender las representaciones y significados otorgados al currículum. Y para finalizar, las ideas y discusión en torno al currículum requieren procesos de participación y diálogo reflexivo en todos los actores involucrados en el proceso y colocando al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, creo que en nuestra Universidad UNIAC, a través de nuestro proyecto educativo, con su eslogan Bienvenido a Crear, la creatividad es un factor muy importante que, unido al rol protagónico que tiene el estudiante como sujeto de su propio aprendizaje y al rol también importante del educador o del docente como facilitador de este proceso de enseñanza-aprendizaje y además facilitador también de este conocimiento constructivo colaborativo, podemos poner en práctica una práctica curricular que tienda bastante más a la praxis, sin olvidar la teoría crítica, puesto que estas tres perspectivas que subyacen son distintas. Si bien es cierto, podría haber una mixtura, pero no son complementarias porque obedecen a épocas diferentes. Y creo que en esta nueva sociedad del conocimiento, de la tecnología, de la globalización, de la información, tenemos que tender a un proceso educativo multifactorial, interdisciplinario y que nos haga reflexionar permanentemente para realmente sentirnos como docentes que estamos aportando profesionales que realmente sean un aporte a la sociedad. Bueno, profesora, le agradezco, le reitero el agradecimiento por su apoyo, por su curso, por su retroalimentación, por su sentido humano, y nos volveremos a ver en alguna próxima asignatura. Muchas gracias por todo.